Bueno, dándoles la bienvenida a esta capacitación de Scopus. Es una base de datos que la biblioteca viene suscribiendo hace algunos años. Es una base de datos que nos ayuda para realizar los informes bibliométricos, nos ayuda a saber el impacto de las revistas, los autores más citados, etcétera. Y está con nosotros Carolina Montoya de la empresa Publiciencia, que es con quien nosotros realizamos la suscripción y quien estará a cargo de esta capacitación. Ella es experta en este tema y bueno, pues aprovechemos y hagámosles todas las preguntas, inquietudes que tengamos para saber aprovechar de mejor manera todas las herramientas que tiene esta base de datos. Entonces, les dejo con Carolina. Cualquier inquietud, por favor, por el chat. Respecto al acceso. Respecto al acceso a las bases de datos en general, voy a permitirme dar una indicación. Dentro de Flaxo se nos abre en cualquier lugar, dentro de las instalaciones de Flaxo. Y para el acceso remoto es a través de nuestro recurso denominado MyLove. Si no lo tienen, luego se comunican al correo de la biblioteca para darles el acceso. Esto nos permite tener acceso a nuestros recursos digitales desde cualquier parte del mundo, igualmente desde una aplicación, inclusive desde el celular. Y con estas indicaciones, pues le dejo entonces a Carolina. Gracias. Listo, Jimena, muchas gracias. Bueno, primero agradecerles a ustedes la participación en el espacio. El día de hoy nos acompaña Andrea Gómez, ella es nuestra directora en Soluciones en Investigación en Publiciencia, quienes somos los proveedores de Scopus para la Flaxo. Muy importante que aprovechen el conocimiento y la experiencia de Andre, que también ha trabajado como docente, como investigadora, que justamente hoy también se une con nosotros para compartirnos todo este conocimiento que ella tiene en este recurso. Entonces, vamos a estar muy pendientes de ustedes en el chat, como lo menciona Jimena, por favor aprovechemos este espacio, si tienen preguntas, váyanlas dejando a través del chat, habiliten sus micrófonos y no las hacen, porque la idea finalmente es eso, que ustedes puedan conocer de primera mano los beneficios de este recurso. Hoy vamos a tener una sesión inicial y seguramente próximamente seguiremos con otra sesión. Entonces, los dejo en manos de Andrea y nosotros vamos a estar muy pendientes del chat. Bueno, Caro, muchísimas gracias, Jimena. Qué bueno volver a verte así sea de manera virtual. Gracias justamente por abrirnos estos espacios para compartir con ustedes estas diferentes visiones, perspectivas, usos que le damos a Scopus. Como Caro lo mencionaba, esta es la primera sesión que tenemos en el año, entonces vamos a hacer ese recorrido justo por las diferentes funcionalidades. Somos pocas personas, entonces sería muy interesante si ustedes nos levantan la mano y nos hacen consultas, de pronto desde algún enfoque que tengan una necesidad específica y latente con Scopus para también ayudarlos a resolverla, y que sigamos entonces trabajando de manera conjunta. Ya hay sí dudas mucho más específicas y puntuales de la herramienta. Entonces yo les voy a compartir mi pantalla para que primero a través de una presentación podamos, permítanme ya por acá, podamos entonces iniciar con este abordaje y, perdón, yo minimizo esto, ahora sí. Podamos iniciar con este abordaje y que ustedes, como les contaba, entonces puedan ir haciendo todas las preguntas que sean necesarias. Por acá les dejo mi correo electrónico. La idea es que no solamente estemos acá en este espacio, sino que también podamos seguir interactuando para apoyarlos en la resolución de cualquier duda, de cualquier necesidad que tengan. Entonces, por acá les dejo el correo y también se los voy a escribir al final de la sesión a través del chat para que, como les digo, me contacten si hay alguna. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tengo hoy en el espacio con ustedes? Pues hablar y digamos que unos pocos minutos como para enfatizar en algunos puntos de Scopus, más que todo por problemas
que a veces se presentan o por dudas, entonces me gusta es como dar un contexto inicial de pronto para resolver dudas que algunos tengan sobre la misma plataforma. Entonces, desde qué es esta base de datos y para qué nos sirve. También justamente que tengamos en cuenta que la plataforma tiene diferentes dimensiones. Ahorita les voy a contar un poco sobre ellas. Nos vamos a enfocar en la dimensión hoy de documentos, dada pues la naturaleza de las personas que se encuentran en el espacio, pero importante también enfatizar que para que esos resultados que nosotros obtengamos en esa dimensión de documentos sean idóneos, se alineen, realmente si responden a esa pregunta o a esa necesidad de información que yo tengo, pues que tengamos claridad sobre cuáles son esos elementos claves para esas búsquedas efectivas, cómo es ese desarrollo de esa búsqueda. Y acá hay algo muy importante justo desde este enfoque de investigación y es cómo Scopus nos ayuda con diferentes palabras claves como herramienta de análisis para los temas que estemos abordando y para los diferentes documentos que también estemos consultando. Entonces, lo primero, ¿qué es Scopus y para qué nos sirve? Nosotros en investigación tenemos acceso a diferentes tipos de bases de datos. En este caso, cuando hablamos de Scopus, nos referimos a una base de datos referencial. ¿A qué se refiere con referencial? Que todos los diferentes editoriales que pasan por ese proceso de revisión y evaluación por parte de un equipo de personas especializado que es el Consejo Asesor y Selector de Contenido de Scopus. Una vez entonces esas editoriales pasan todo ese proceso de evaluación con éxito para validar que tienen unas buenas prácticas editoriales, que la calidad de la revista o del libro o de la fuente que sea y por supuesto de todos los documentos que están publicados en estos, pues sí cumple con esos criterios que tiene establecido Scopus. Entonces, ¿qué pasa? Una vez ya se surte todo ese proceso de evaluación, con éxito, lo que hace Scopus es que cada que una o esa revista o esa editorial más bien publique un volumen, entonces Scopus va, hace una extracción de los metadatos de ese documento y se trae esa información. Esos metadatos son los que conocemos justamente acá como esa información referencial. Entonces, ¿qué se trae? Se trae el título, se trae los autores, la afiliación de esos autores, las palabras clave, se trae el resumen, que es el máximo de contenido que tenemos acá en Scopus por defecto. Y a partir de esto, entonces ya les voy a mostrar, también tiene otras herramientas que permiten analizar ese máximo de contenido que es el resumen y darnos información como qué, como por ejemplo el listado de los diferentes palabras que se crucen con indexadores. Ahorita les voy a mostrar como cuáles para ayudarnos a entender mejor el abordaje del documento a partir de qué, de justamente esos descriptores o esos tesauros y que podamos comprender mejor de qué trata la investigación. Además de esto, también podemos conocer cuál es el tema que está abordando el documento y entrar a evaluar un poco más a profundidad ese tema. Ahorita les voy a mostrar también cómo se hace esto. Entonces, eso es a lo que me refiero con información referencial. Si un documento se publica en acceso abierto, como al momento de publicarse en acceso abierto, estamos teniendo acceso al documento cualquier persona sin necesidad de suscripción. Entonces, Scopus lo que hace es que también me permite descargar directamente el documento desde la base de datos y siempre, independiente de si está en acceso abierto o en público o en suscripción, bajo modelo de suscripción, me va a redireccionar al sitio web de la editorial para yo poder entonces validar cómo puedo acceder al texto completo en caso de que lo necesite. El tipo de información, entonces, como les contaba, es información que está publicada por más de 7.000 editoriales en todo el mundo. Cuando los investigadores entonces nos preguntan, ¿yo qué tengo que hacer para tener un perfil en Scopus? ¿A dónde escribo? ¿Dónde someto mi manuscrito? ¿Cómo someto mi manuscrito a Scopus? Entonces ahí hay varias preguntas que justo quiero abordar acá.
Si nosotros como investigadores queremos tener un perfil en Scopus, lo que debemos hacer es publicar en una de las más de 7.000 editoriales que tenemos acá indexadas en la base de datos. Entonces, para eso, para yo lograr ese objetivo, lo que tengo que hacer no es escribir a Scopus, porque Scopus no es una editorial. Lo que yo tengo que hacer es hacer la selección de una revista, en el caso de que yo quiera publicar un artículo de investigación, para en esa revista, como está indexada en Scopus, pues someter mi manuscrito. Y si me lo publican en la revista, pues entonces no solamente va a estar publicado ese texto completo en la base de datos de la revista, sino que además lo que va a pasar es que Scopus, como les contaba al inicio, pues va a ir, cuando se publique ese volumen, va a traer los metadatos y esos metadatos entonces los va a asociar a mi perfil y ya me va a crear como tal un perfil. ¿Listo? Entonces con un solo documento que nosotros tengamos publicado en Scopus, ya con eso basta para que tengamos un perfil en la herramienta, en la base de datos y podamos empezar a gestionar toda nuestra reputación. Entonces, así es como obtiene Scopus la información, las editoriales se indexan y finalmente entonces tenemos más de 29.000 títulos seriados, más de 330.000 libros, más de 23,4 millones de ítems o documentos publicados en acceso abierto. Scopus es una base de datos altamente citada y consultada de manera permanente porque me ofrece, al tener información de más de 7.000 editoriales, me ofrece ese panorama global, una vista global de lo que se está haciendo y lo que falta por hacerse en investigación. Entonces tenemos incluso referencias y tenemos citas desde 1970. Por eso es que acá en Scopus también nosotros conocemos esas métricas de qué, de documento, métricas de revista, métricas de autor, métricas relacionadas con impacto de citación, pero también otro tipo de métricas que ahorita les voy a contar un poquito más cuando veamos las diferentes dimensiones. Entonces, con toda esta información es que se crean los perfiles de los autores y a su vez también se crean los perfiles de las universidades o de las instituciones, porque no solo tenemos universidades, tenemos información o tenemos perfiles de entidades que finalmente publiquen contenido científico. Es una base de datos que es multidisciplinaria. Perdón, acá voy a intentar cerrar esto. Disculpen un momento, por favor, yo cierro este chat. Vamos a ver. Es una base de datos que es multidisciplinaria, entonces tenemos, Scopus tiene su propia clasificación de área de conocimiento, que de hecho es la misma que usan entidades como Shimago Journal Rank. Si ustedes van y quieren identificar las diferentes revistas por áreas de conocimiento, van a ver que toman la misma clasificación de Scopus y esto nos permite tener un contenido, una representación de las diferentes áreas del conocimiento acá en Scopus. Y finalmente, ¿cuál es el objetivo? Yo cuando debo venir a Scopus, cuando yo tenga la necesidad de rastrear, visualizar y analizar la investigación científica. ¿Desde dónde? Desde conocer ese comportamiento de publicación, conocer quiénes son los que están publicando en un tema, a cuáles instituciones pertenecen, a cuáles países pertenecen. Entonces, saber qué país viene teniendo un mejor comportamiento de publicación, entendiendo mejor comportamiento como número de publicaciones. Entonces, que tenga un mayor número de publicaciones relacionadas con un tema en particular. También conocer, por ejemplo, la información de los financiadores. Entonces, ya les voy a mostrar todo esto. Es posible hacerlo a través de Scopus. Entonces, dos elementos claves de acá de manera rápida para nosotros hacer las búsquedas más efectivas en Scopus, y es lo que voy a mostrarles acá, pero ya me voy a ir a la plataforma para que lo veamos. Las palabras claves y los operadores booleanos. Ya existen muchas herramientas de inteligencia artificial que incluso nos pueden ayudar con la generación de esa estrategia de búsqueda y podemos apoyarnos perfectamente en ellas, pero lo más importante es que hagamos una adecuada revisión de la información que nos está entregando, por ejemplo, esas herramientas de inteligencia artificial. Entonces lo menciono porque ya justo se está avanzando en ese sentido, es esa tendencia que estamos viendo.
Pero acá lo más importante es que cada uno de ustedes haga la validación de las palabras claves que les está entregando. ¿Por qué? Porque recuerden que de acuerdo a mi necesidad de información, una palabra clave puede ser palabra clave, mientras que para otra investigación esa misma palabra ya se tendrá que acompañar de otro concepto para que sea una palabra clave, dependiendo del contexto en el que estemos trabajando. Entonces, cuando nosotros hablamos de que un término es una palabra clave, cuando se refiere inequívocamente a un concepto. Es decir, si yo estoy hablando de cáncer de mama, yo cuando voy y valido la definición de cáncer de mama, esa definición es lo que justamente yo estoy buscando nombrar. Pero resulta que también hay variaciones para esas palabras claves. Entonces no solamente va a ser cáncer de mama, sino también cáncer de la mama, cáncer mamario, tumor mamario, por ejemplo. Entonces ahí encontrar incluso esas variaciones nos va a ayudar a qué? A que esa estrategia de búsqueda quede bien estructurada, quede con un abordaje adecuado y no deje de lado ningún resultado que pueda ser de valor para mí. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en una estrategia de búsqueda, ya sea porque la estamos construyendo nosotros de manera manual o porque nos vamos a apoyar en alguna otra herramienta, nos pone solamente el concepto de cáncer de mama y deja de lado, por ejemplo, cáncer de la mama, cáncer mamario, como otras variaciones de la palabra. Entonces, miren que yo ahí estoy dejando de lado estos otros resultados que pueden ser de interés para mí relacionados, no sé, por ejemplo, digamos que mi necesidad de consulta sea métodos moleculares para la detección del cáncer de mama en mujeres mayores de, no sé, 50 años. Entonces, en ese caso, yo ahí tengo una pregunta de investigación de la cual voy a partir para desglosar, desagregar en esas palabras claves, que como les digo, son esos términos que se refieren inequívocamente a lo que yo estoy buscando. Pero adicional a esto, encontrar las variaciones de esas palabras me va a permitir tener una cobertura de todos los diferentes documentos porque recuerden que no todos nombramos lo mismo de la misma manera, aun cuando el significado y la definición sí sean consistentes. Entonces la invitación es esa, a que se apoyen en los tesauros, a que se apoyen en esas revisiones que vamos haciendo de los documentos. La idea es que esas estrategias de búsqueda sean iterativas, entonces que yo vaya primero arrojando una estrategia de búsqueda, verifique qué resultados estoy obteniendo, valide la pertinencia de los resultados y vaya entonces refinando esa estrategia con la incorporación de otras palabras claves, la eliminación incluso de otras, la modificación y también con el uso de los filtros. Y esas palabras claves pues se relacionan con ¿qué? Con operadores booleanos. Entonces en Scopus, y acá es donde me voy a ir a la plataforma para que lo podamos ver, tenemos una opción que muy pocas veces, justo con estas sesiones que tenemos, me doy cuenta que utilizamos y que no es de mucha ayuda justo para llegar a esos resultados más idóneos. Y es la búsqueda avanzada de documentos. ¿Listo? Entonces vamos a profundizar un poco en ellas. Antes de profundizar, les voy a mostrar acá de manera rápida esas diferentes dimensiones que tenemos en Scopus. Lo primero y muy importante. Y Jimena les contaba y les decía cómo acceder. Entonces, una vez ustedes accedan a la base de datos, es necesario que hagan la creación de un usuario y una contraseña. Porque si nosotros tenemos la creación del usuario y la contraseña, vamos a ingresar con nuestro usuario y nos va a crear o nos va a permitir unas opciones personalizadas, como cuáles, como guardar mis listas de búsqueda. Entonces, miren, por ejemplo, acá yo tengo mi historial de búsqueda, tengo las búsquedas que he guardado. Entonces yo acá, por ejemplo, en este caso, estábamos viendo unas herramientas moleculares, creo que era para la detección, sí, de enfermedades en plantas, pero causadas no por virus o por hongos, sino por bacterias, y específicamente desde el área de ciencias biológicas y agricultura. Entonces, miren que yo acá, como es un tema que se viene trabajando de manera recurrente, entonces yo ya no tengo que ir nuevamente a hacer la estrategia
o a estructurar la estrategia de búsqueda, sino que yo le puedo dar acá New Results en caso de que estos resultados al momento de haber hecho la búsqueda hayan incorporado nuevos documentos. O puedo generar una alerta. Yo solo puedo generar las alertas cuando ingreso con mi usuario y contraseña. Y adicional a esto también voy a poder exportar la información. Muchos de nosotros pues hacen revisiones o hacen ejercicios bibliométricos y cienciométricos utilizando Scopus, en donde necesitamos descargar justamente esos metadatos, necesitamos exportarlos, entonces no es que la herramienta no nos lo permita, sino que si no nos logueamos con el usuario y contraseña, no vamos a poder acceder a esta funcionalidad. Entonces, eso es lo primero y validen que acá en esta casita pues siempre aparezca el nombre de la Flax. ¿Listo? Otro tema importante, ahí sí las dimensiones. Entonces resulta que yo les contaba que lo que hace Scopus es que se va a cada que las editoriales que están acá indexadas publiquen un volumen de las de fuentes que tienen justamente acá indexadas, se va y nos trae o trae esos metadatos. Esos metadatos yo les contaba que son que el título, los autores, la fuente en la que se publica, la afiliación, el resumen, son los que finalmente permiten construir las diferentes dimensiones que tenemos en Scopus. Como uno de esos metadatos es la fuente en la que se publica, por eso es que tenemos esa dimensión de sources. Entonces acá en sources es donde nosotros vamos a poder conocer los diferentes títulos que tenemos acá disponibles en Scopus. Incluso esa es la forma en la que yo puedo venir y primero hacer una exploración de alguna fuente. Entonces, si ustedes ya tienen los resultados, por ejemplo, de sus manuscritos listos, ustedes ya saben cuál es la novedad de su investigación, cuál es el aporte que van a hacer a su campo, ya saben cuál es ese público objetivo al que van a dirigir toda la información que van a transmitir a través de ese manuscrito. Entonces viene ese proceso de hacer esa selección de revista. Una de las estrategias, porque hay varias, pero una de ellas es empezar esa exploración, por ejemplo, desde acá, desde la dimensión de sources, conociendo a partir de las áreas de conocimiento en la que cada uno de nosotros trabajamos, cuáles son los títulos que están acá indexados en la plataforma. Porque muchos de nosotros no solamente estamos interesados en que nos publiquen, sino también que esas publicaciones pues aparezcan en un indexador como Scopus. Adicional a eso, también, por ejemplo, hay diferentes entidades financiadoras que nos piden, por ejemplo, que esa revista esté en un cuartil en particular o que esa revista en la que vamos a publicar ese manuscrito o ese artículo de investigación cumpla con unos criterios específicos. Entonces, a partir de las métricas, nosotros también podemos validar esos diferentes criterios. Entonces, yo les decía, Scopus tiene su propia clasificación de áreas de conocimiento. Acá, si por ejemplo, no sé, trabajamos en Plant Science, por ejemplo. Entonces, primera recomendación, validen dentro de los temas que ustedes están Andre, perdón que trabajando. te interrumpa. ¿Podemos Dale, Jimena. direccionarle los ejemplos a las ciencias sociales, por favor? Claro que sí. Sí, gracias. Listo, perfecto. Entonces nos vamos a ir, por ejemplo, acá a Social Science. ¿Qué es importante? Social Science dentro de Scopus es una clasificación superior. Entonces ustedes ven acá que las clasificaciones superiores, por ejemplo acá Psicología y Social Science tienen una jerarquía mayor y desde Social Science también se desglosan otras áreas de conocimiento, otra subclasificación más bien. Entonces, si es más general, si es desde si es del enfoque de salud, entonces ciencias sociales con un enfoque en salud, ciencias sociales ya un poco más interdisciplinario. Entonces, desde acá, la idea, como les digo, es que podamos hacer ese match, como encontrar el área de conocimiento específico hacia dónde se está orientando con la clasificación que tiene Scopus. Entonces, digamos que nos vamos hacia General Social Science. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos 369 títulos
que están clasificados en ciencias sociales en general. ¿Qué es lo que nosotros vamos a visualizar entonces? Vamos a ver siempre en Scopus la opción de tener los filtros que nos ayuden a refinar esas búsquedas sobre la izquierda. Entonces, si por algún motivo una entidad financiadora le está pidiendo a usted que publique o que publique su documento en acceso abierto, acá, por ejemplo, perdón, yo cierro acá. Tenemos un filtro en donde nosotros le podemos decir, de esas 369 fuentes que están acá publicadas, muéstrame solamente revistas que publiquen en acceso abierto. Yo le voy a dar aquí a aplicar y miren que ya hay 85. Entonces, Scopus también es una herramienta que me va a ayudar a mí a qué, a hacer una preselección de las revistas candidatas en las cuales yo pueda yo pueda someter mi manuscrito dependiendo de los criterios de inclusión-exclusión que tengamos con las revistas. Esos criterios están relacionados con las métricas, pero por supuesto tienen que estar mucho más relacionados con el tema de la revista, el objetivo de la revista, el tipo de documento que reciba la revista. Toda esa información ya si la encontramos directamente dentro del sitio web de la revista. Acá en Scopus ya les voy a contar qué es lo que nos vamos a encontrar. Entonces, otros filtros como cuáles, como si ustedes necesitan, no sé, por ejemplo, el objetivo que tienen es aumentar el número de citas. Entonces, ya no es solamente que les publiquen, sino que además la necesidad es aumentar el número de citas para ir aumentando esa reputación citacional. Entonces, ustedes también pueden acá poner un número mínimo y máximo de citas o de documentos publicados por las revistas como criterio. E incluso también podemos seleccionar los cuartiles, pero ojo y acá quiero hacer un paréntesis grande. Los cuartiles que estamos viendo acá son los cuartiles de Scopus. Los cuartiles de Shimago los vamos a consultar directamente en Shimago. Si bien Shimago Journal Rank viene acá a Scopus y toma los datos para calcular su métrica y luego asignar los cuartiles a las revistas, la metodología es diferente a la que utiliza Scopus con su propia métrica de revista, porque Scopus tiene su propia métrica de revista. Entonces, ojo con esto, no vayamos por favor a confundir los cuartiles de Scopus con los cuartiles de Shimago. Puede que en algunos momentos coincidan, sí, pero como son metodologías diferentes, aun cuando los datos se toman de la misma fuente que es Scopus, por eso es que varía el resultado. Entonces, si ustedes les están diciendo que cuartil 1, de acuerdo con Scopus, entonces perfecto, vamos a seleccionar igual como les digo. Generalmente hay una coincidencia, entonces puede que acá miremos cuartil 1 y luego nos vayamos a validar en Shimago. ¿Listo? Si la necesidad de los cuartiles es de Shimago. Y acá pues ya lo filtramos por revistas en acceso abierto, pero en caso de que yo necesite es libros, títulos seriados, pues ya acá sí haríamos la aplicación como tal de este otro filtro. Entonces, ¿qué nos encontramos acá de forma rápida? El título del documento, perdón, de la fuente, la métrica de revista, en este caso que es la de Scopus, que es SiteScore, el valor de esta métrica, ya ahorita cuando ingresemos acá les voy a contar un poquito más de esto, o no, mejor desde acá de una vez. Esta métrica, cómo se calcula? Entonces, teniendo en cuenta el número total de citas que reciben todos los documentos publicados por esta revista en este periodo, sobre el número total de documentos que se han publicado en el mismo periodo. Entonces, es así como yo encuentro este valor de 11,3. Con este valor de 11,3, esta revista, que una de las clasificaciones, ya vamos a ver si esta es la única, pero la clasificación principal, que es la de General Social Science, que fue la que seleccionamos desde el inicio, con este número, entre las 285 revistas que están clasificadas en esta área de conocimiento, con este valor, ella se ubica en la posición número 5. Y ya vamos a ver por qué estas otras, digamos como que acá tienen este número. ¿Listo?
Entonces, ¿qué pasa? Yo acá tengo esos datos que permiten hacer ese cálculo de esa métrica y además tengo otras métricas que a veces dejamos de lado y es el porcentaje de citación, métrica como SNP, SJR y el editor. Entonces, en este caso, esta revista, el 76% de los documentos que se publican reciben citas. Esta, por ejemplo, el 80% de lo que se publica recibe citas, por tanto el 20% no. Y así, entonces por eso les digo, las métricas, ¿cómo las utilizamos? De acuerdo al objetivo de publicación que yo tenga. Me voy a ir entonces y les voy a mostrar internamente también que nos encontramos. Entonces, en este caso, la revista es Human Behavior and Emerging Technologies, es de acceso abierto. El tiempo de cobertura en Scopus es desde el 2019 al 2026, es decir, la revista desde todo su tiempo y periodo de vida lleva acá publicando o indexada más bien en Scopus en este periodo de tiempo. Es decir, que todo lo que la revista ha publicado entre estos años lo encontramos acá en Scopus, la información referencial. Pero como es una revista que todo lo publica en acceso abierto, entonces también vamos a encontrar, vamos a poder descargar los documentos y vamos a poder también dirigirnos directamente al PDF. La editorial es de John Wiley and Sons y acá es algo que les quería mostrar. Entonces miren que esta revista, de acuerdo a los temas y a los objetivos que tiene, al alcance también se clasifica en ciencias sociales, que es una gran área de conocimiento, y dentro de ciencias sociales está en general de ciencias sociales, pero resulta que también por los temas que aborda está clasificada en psicología social y en ciencias de la computación, en interacción humano-computador. ¿Por qué? Porque la revista, de acuerdo a los temas que publica, al alcance que tiene, le da cobertura a estas áreas de conocimiento, todos los diferentes contenidos. Importante, si acá les aparece a ustedes un letrerito que dice discontinuada en Scopus, es porque si ustedes van a someter su manuscrito en esa revista, ya no va a verse reflejada esa información acá en Scopus. Se lo van a publicar y va a estar en el sitio web de la revista, sí, pero ya la información no la vamos a encontrar acá en Scopus. Acá tenemos las otras métricas que luego podemos entrar a detallar en una sesión. Esta es la metodología que les decía, número total de citas en este periodo sobre el número total de documentos. Esto se recalcula el 5 de mayo, se calculó, perdón, el 5 de mayo de 2025 y se va a recalcular el 5 de mayo más o menos de 2026. Eh, Esto es de acuerdo a lo que ha venido publicando la revista, entonces el comportamiento de citas sobre el número total de documentos. Y acá es donde entonces vamos a ver esto que les contaba. Entonces, en este caso, por ejemplo, en general ciencias sociales con este valor, como les decía, está en la posición 5 de 285. En psicología, entonces 12, la posición 12 313 y en humano computadora interacción, posición 22 de 186. Pero en todas estas, como está entre 75 y 99, estamos hablando que para todas las áreas de conocimiento es una revista que está en Q1. Entonces es lo que vamos a ver. Y ya desde acá pues podemos ver cómo esa cobertura del contenido. Entonces, por ejemplo, para el año 26 ya se han publicado 13 documentos y podemos empezar a ver también ese comportamiento acá de publicación y pueden ver como cada uno de los documentos, ver un panorama general de la citación y ya empezar a hacer otros análisis, incluso comparar entre revistas desde las diferentes métricas que les mostré hace un momento. ¿Listo? ¿Dudas de pronto hasta acá? Este era el principal foco que quería, junto con el de documentos, que es en el que ya también me voy a enfocar. Entonces, dudas de pronto hasta acá relacionado con la dimensión de fuentes en Scopus. Bueno, yo tenía una pregunta.
porque veo que esto de los cuartiles que ya está directamente en Scopus es nuevo, ¿no? Porque no estaba antes, utilizábamos el Simago. ¿Y cuál sería más o menos, en qué porcentaje varía? O sea, que puede ser que alguna revista nos salga que está en primer cuartil aquí en Scopus y en el Simago nos salga que todavía no está en primer cuartil. Bueno, Jimena, Entonces, ¿es mucha la ahí, diferencia o no? listo. Ahí los cuartiles en Scopus siempre han estado. De pronto no los habías visualizado de esta manera, pero siempre han estado, ¿cierto? Eso como para aclarar lo que digo. Y lo otro es que como la metodología es distinta, es decir, si ustedes ven acá, voy a ingresar a esta revista, la metodología para calcular la métrica de revista, que luego esta métrica es la que permite ubicar a la revista en un cuartil en particular, es esta para el site-score, que es la métrica de Scopus. Pero si nosotros nos vamos a ver la metodología de Shimago, es completamente diferente, porque por ejemplo, para Scopus, una cita es la misma independiente de dónde venga la cita. Para Shimago, no. Shimago le da un peso a la cita dependiendo de la revista en la que se publicó, del área de conocimiento, del campo de conocimiento, perdón, de la revista que viene. Entonces ahí como la metodología es diferente, no te puedo decir que hay una diferencia o un porcentaje X o hay una similitud, no. Ahí lo que justo nosotros debemos hacer es validar en las dos, tanto en Scopus como en Shimago. Como está teniendo en cuenta número de documentos y citas, también la metodología de Shimago, en muchas de las ocasiones el cuartil de Scopus coincide con el cuartil de Shimago, pero no siempre va a ser así por lo mismo, porque la metodología es diferente. Y Ichimago tiene en cuenta el peso, le da un peso a las citas, mientras que en el caso de Scopus no. Listo, Ya, listo, entonces no sé si gracias. de pronto ahí logré Sí, sí, gracias. entender. Es que nosotros consultábamos en Shimago y los cuartiles, digamos, porque Shimago coge de materia prima, como tú dices, todo lo que se publica en Scopus. Ujú. Pero ya me quedó claro que la metodología es diferente, ¿no? En los dos casos. Exacto, sí, señora. Y lo importante es que ustedes, dependiendo de las políticas institucionales que tengan, dependiendo de los requerimientos que les hagan los acreditadores o los financiadores, para los cuartiles, entonces se vayan o a Scopus para ver los cuartiles o a Shimago. Por eso siempre es importante revisar cuando les dicen el cuartil de la revista, el cuartil de dónde. Porque no solamente estamos hablando de Shimago y de Scopus, también, por ejemplo, estamos hablando de WOS. Entonces ahí es importante conocer, yo le digo como ese apellido al cuartil, cuartil, pero ¿de dónde? Lo mismo que el índice H ¿de dónde? ¿Listo? Listo, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, entonces voy avanzando. Y acá rápidamente en la dimensión de autores, pues vamos a poder conocer el perfil de un autor en particular, ya sea a través de su nombre, del ORCID o de una palabra clave. Si necesitamos a partir de un tema o unas palabras claves conocer quiénes son los que más están publicando en ese tema, entonces ya me vengo a descubrimiento de investigadores. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En Authors yo me voy directamente es a un perfil de un autor para conocer todo su desempeño en investigación, desde lo que publica y las citas que recibe y la colaboración que realiza. Mientras que en Researcher Discovery ya yo lo que hago es que a partir de un tema, ahí sí me voy, ¿para qué? Para identificar cuáles son los autores que tienen un comportamiento de publicación relacionado con esa búsqueda. En Organization es donde vamos a tener acá el perfil de las instituciones, entonces acá ustedes pueden ingresar y conocer, por ejemplo, el perfil de cualquier institución, incluida por supuesto la Flaxon. Y a partir de allí, pues también analizar. De hecho, entidades como por ejemplo QS, Times Higher Education, otras entidades
por ejemplo, como entidades acreditadoras internacionales, nacionales, vienen acá y hacen la revisión de la producción de las instituciones para todos los diferentes procesos que tienen al interior. Y bueno, entonces en la dimensión de documentos yo les decía que muy importante que nosotros podamos conocer la búsqueda avanzada de documentos. Si ustedes ya tienen experiencia generando sus estrategias de búsqueda, entonces lo pueden hacer directamente acá, conformado como veíamos ahorita. ¿Por qué? Por palabras claves y operadores booleanos. Y que también sepan hacia dónde quieren orientar la búsqueda. Entonces, si ustedes quieren documentos que estén abordando su tema de investigación, descrito acá a través de esas palabras claves, la recomendación es que busquemos que estas palabras estén contenidas en el título, en el resumen y en las palabras claves del documento. Porque, por ejemplo, si yo pongo todos los campos, puede que me traiga resultados en donde esas palabras estén contenidas, por ejemplo, en el título de la institución a la que pertenece el autor, en el apellido del autor o de los autores, en el nombre incluso de la revista o de la fuente donde se publica. Entonces, miren que eso no necesariamente me está arrojando documentos que sí aborden ese tema que yo estoy buscando. Entonces, por eso la importancia también de conocer los campos y saber hacia dónde yo estoy orientando la búsqueda. Pero la recomendación es vámonos a la dimensión, vámonos, perdón, a la búsqueda avanzada de documentos, porque acá Scopus nos ayuda. ¿Cómo? Entendiendo cómo utilizar los operadores booleanos y de proximidad y también los otros códigos de campo. Acá nosotros en Scopus podemos utilizar diferentes elementos. Un primer elemento pues son los operadores. Estos siempre van en mayúscula. Vamos a dar clic acá, ya les voy a mostrar para conocer la descripción, el ejemplo de cada uno de los operadores. Y si ya lo queremos incluir, pues lo podemos digitar sin problema, siempre en mayúscula los operadores o le podemos dar en el más para que me lo incluya. ¿Listo? Ay, espera, perdón, me fui para donde no era. Entonces acá podemos hacer la inclusión de las dos cosas. Vamos a tener elementos como cuáles, como los paréntesis. Los paréntesis me ayudan a agrupar. Las comillas me ayudan a qué? A que si una de mis palabras claves se compone por más de un término, entonces yo la ponga entre comillas para que la herramienta entienda que esa palabrita está compuesta por dos términos. Entonces, si yo le estoy diciendo, como decía ahorita, entonces no sé, por ejemplo, cáncer de mama. Entonces, que me encuentre los dos conceptos, las dos palabras como un solo concepto, no que me traiga resultados que tengan la palabra cáncer y la palabra mama por separado, sino que me lo aborde como un solo concepto. Entonces, para eso ponemos las comillas. Si, por ejemplo, necesitamos acá, miren este ejemplo, entonces tengo una palabra que puede empezar de diferentes formas o puede terminar de diferentes formas. Entonces, ¿yo qué hago? Para no escribir todas las variaciones de la palabra en todas las formas en las que empieza o termina, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner un asterisco. ¿Para qué? Para que la herramienta entienda que me va a traer palabras que terminen en somatic independiente de cómo es su inicio. Somatic, asomatic, por decir acá cualquier cosa. Y en el caso del signo de interrogación que ustedes ven acá, es cuando ahí puede haber cualquier letra. Entonces, por ejemplo, en este caso que es woman y woman. Entonces, para yo no escribir somatic complete woman or somatic complete woman, entonces en este caso yo pongo un signo de interrogación para que me traiga esas dos variaciones. Esos son pues como los elementos que nosotros utilizamos. Los operadores, entonces, como les decía, si ustedes quieren entenderlo, den clic acá y la herramienta nos va a explicar. Entonces, en el caso del and, cuando, y se lo dice acá, si usted tiene dos palabras claves o más, las relaciona con el and. Es decir, que sus resultados contengan esta palabra y esta otra palabra. ¿Listo? Y ahí van a poder entonces conocer.
El or, cuando tengan sinónimos, entonces ahorita volvemos al ejemplo de cáncer de mama. Entonces, cáncer de mama, cáncer mamario, cáncer de la mama, tumor mamario. Todas son variaciones de la palabra. Yo las relaciono como con el or, el and not para excluir. Y ya tenemos los otros códigos de campo. Entonces, cuando ustedes también preguntan, es que yo quiero resultados de investigación, pero que estén orientados hacia un área de conocimiento en particular. Entonces acá tenemos las subject areas, de acuerdo a la clasificación que les contaba de Scopus. En el caso de ciencias sociales, entonces miren que yo tengo todas las ciencias sociales, tengo artes y humanidades, negocio, gestión y finanzas, ciencias de decisión, economía, econometría y finanzas, psicología y ciencias sociales. Si quieren conocer, por ejemplo, qué está incluido en ciencias sociales, vamos a dar clic acá y miren que nos desglosa todo. Entonces nos dicen, si usted incluye este código de campo que es ciencias sociales, entonces va a traerle los diferentes documentos publicados en fuentes que estén abordando temas como todas las ciencias sociales transversales, arqueología, desarrollo, educación, geografía. Entonces desde acá es como nosotros también podemos hacer esa validación. Y si ya queremos incluir el código de campo, pues nuevamente le damos más y miren que acá ya está más. Entonces, yo acá que estoy diciendo que me busque documentos publicados en ciencias sociales en general. Y acá, entonces, yo ya puedo, por ejemplo, incluir mis palabras claves en caso de que así lo desee o dejarlo al final y acá poner mis palabras claves y relacionarlas entonces o adicional poner este codiguito de campo. ¿Listo? Y me voy a ir entonces acá a mostrarles, a ver, un resultado de los que tengamos por acá. A ver, vamos a ver, por ejemplo, este. Acá. Vamos a ver, por ejemplo, este. A ver, uno que sea un tema. A ver, vamos a trabajar este. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Más allá que la estrategia de búsqueda, ustedes la van a poder nuevamente, pues, como consultar, la van a poder ya validar desde acá. ¿Qué les quiero mostrar? Entonces, en esta ventana de resultados, ustedes tienen la opción de guardar la búsqueda, de generar la alerta, es decir, cada que un nuevo documento se publique relacionado con esta búsqueda, usted les llegue a sus correos una alerta en donde puedan actualizarse de manera rápida sobre ese nuevo documento que se está publicando. Tenemos los filtros. Acá no solamente nosotros filtramos para que nos muestre los documentos publicados en acceso abierto, sino incluso tenemos los diferentes tipos de acceso abierto. Entonces también, si hay una necesidad puntual desde el tipo de acceso abierto, podemos hacerla desde acá. Por ejemplo, de estos 913 documentos, 473 están publicados en acceso abierto. El periodo de tiempo es un criterio para esa búsqueda de resultados. Entonces, los últimos 10 años, 5 años, eso ya dependerá de los criterios que ustedes definan para que puedan también aquí refinar sus búsquedas. Tenemos por área de conocimiento, por tipo de documento, por ejemplo, y acá hay algo interesante que son las palabras claves. Entonces, acá, de estos 900, bueno, ya 500, porque le pusimos acá que del 2015 al 2026, de estos 500 resultados, yo puedo ver a través de las palabras claves esos 500 resultados, cómo están siendo abordados desde palabras claves. Entonces, la mayoría, por ejemplo, 310 hay no human, article, animal, animals, genetics, estudios controlados, en fin. Entonces, yo acá puedo también dar un vistazo previo para conocer palabras claves que estén incluidas dentro de todos los documentos e incluso tomar acá palabras que yo tal vez no esté incluyendo en mi búsqueda y que me ayude a refinar. Si yo ya entro, bueno, la posibilidad de exportar. Cuando vamos a exportar es para que la información referencial la pueda llevar
para trabajarla en otro programa, como por ejemplo en un Boss Viewer o en un, no sé, Research Rabbit, por ejemplo, o ya me la pueda llevar, por ejemplo, a mi gestor referencial de preferencia. En Download, lo que vamos a hacer acá es descargar los documentos que estén publicados en acceso abierto, una vista panorámica o una vista general de las citas. Y también ustedes pueden organizar los resultados de acuerdo a los criterios que tengan de revisión. Importante que siempre lean el resumen del documento para ver si efectivamente con los documentos que les están presentando, si hay una pertinencia entre los resultados y la necesidad de consulta que yo tengo. Entonces, si acá para este caso estábamos viendo métodos moleculares para el diagnóstico de enfermedades en animales, eso era lo que estábamos viendo en este caso. Entonces, que sí podamos ver que efectivamente acá hay métodos moleculares pues, para identificar enfermedades, incluso ver específicamente desde acá qué tipo de enfermedades. Entonces, desde acá yo ya puedo ver si efectivamente la estrategia está bien o mal direccionada. Conocer los autores, si dan clic acá se les va a abrir la dimensión de autor para ver el perfil, la fuente en la que se publica y los va a llevar entonces ya a lo que vimos en Sources. Y si abrimos el documento, entonces con esto quiero cerrar para mostrarles algo. Tenemos no solamente esa información referencial, como el documento está en acceso abierto, yo le puedo dar acá View PDF, entonces me va a abrir esa ventanita, en este caso este documento que es de Springer, entonces voy a poder leerlo directamente acá en la interfaz o voy a poder ¿qué? Descargar el PDF. Tenemos lo que les contaba, la información entonces del resumen, pero además del resumen tenemos las palabras claves de los autores y adicional a esto, yo les decía que Scopus también va y contrasta esta información de este resumen con los diferentes tesaurios. En este caso con el tesauro de Mesh, que son los descriptores de ciencias de la salud, y Entric también es un descriptor de términos médicos por la naturaleza del documento. Entonces, desde acá yo lo puedo conocer. También incluso me trae esas marcas de los dispositivos médicos o incluso de los componentes o de los reactivos, en el caso de que sea un documento, por ejemplo, que aborde compuestos químicos, la entidad financiadora, entonces, ¿quién financió esta investigación? El Ministerio de Ciencia e Innovación, el Instituto de Salud Carlos III, FIS, AESI y la Universidad Complutense de Madrid. Estas fueron las instituciones que financiaron. Entonces, ¿esto por qué me sirve a mí? Porque yo desde acá puedo ver que si ese documento se publicó es útil para mi investigación y además fue financiado por alguna de estas entidades, yo puedo validar si esas entidades tienen convocatorias abiertas para yo someter, por ejemplo, un proyecto de investigación para que me financien también. Entonces, desde acá yo puedo hacer una identificación y además esta información también la tenemos en el análisis de resultados como una de las gráficas para que también lo tengan en cuenta. Y acá en impacto es con lo que ya voy a cerrar y es que podemos ver no solo las métricas de citación tradicionales, sino también las métricas alternativas. Es decir, conocer este documento, pues qué tanto se ha citado para desarrollar una política, una noticia, en un medio de comunicación, en una red social, en un blog. Esa información también la puedo obtener desde acá. Y hay algo que se llaman los Saibal Topics. Entonces, una cosa son las áreas de conocimiento, que esto está relacionado es con la revista o la fuente en la que se publica el documento, mientras que los tópicos de Saibal son los temas en los cuales, o es el tema en el cual se clasifica el documento por lo que está abordando el documento. O sea que esto sí me habla directamente de lo que está específicamente publicando, lo que está contenido más bien dentro del documento. Entonces, en este caso, por lo que aborda el documento, está clasificado en parásitos zoonóticos en poblaciones caninas y felinas. Entonces, si ese es un tema de investigación que para mí es de interés, yo le puedo dar clic acá
y lo que va a pasar es que me va a mostrar quiénes son los autores que están publicando en este tema y me va a dar un análisis de palabras claves. Entonces, acá yo también puedo conocer los que están abordando, ya me lo trajo, entonces me trae los autores y me dice, entonces miren que yo desde acá puedo conocer, incluso por tabla, cómo viene siendo el comportamiento, el crecimiento o el decrecimiento del uso de estas palabras dentro de los documentos que se abordan acá para conocer, por ejemplo, diferentes conceptos que vienen en desuso, conceptos que vienen tomando más fuerza en ese tema de investigación. ¿Listo? Entonces, eso era lo que quería compartirles en este espacio. Saber entonces si hay alguna pregunta adicional que también pueda entonces abordar antes de que nos vayamos. Les voy a dejar por acá mi correo. Listo. Listo, Andrea, muchísimas gracias por este tiempo, por esta capacitación. Ha sido bastante explicativa y esperamos pues sacarle un buen provecho a la base de datos. De todas formas, esta sesión queda grabada y luego nosotros ponemos, digamos, le ponemos en nuestra cuenta de YouTube de la biblioteca. Estará ahí por un tiempo. Entonces, agradeciéndoles mucho la participación a esta capacitación, invitándoles a las próximas. Todos los jueves estamos dedicando a un recurso a los que tiene suscrita la biblioteca. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Bueno, Jimena, un gusto, que estén muy bien y feliz día para todos. Hasta luego.